de estudiantes porque yo sigo siendo un estudiante más. Yo sigo estudiando, así que soy uno más de todos ustedes. Y sin dudas, acá en este momento estamos en un mundo complejo. Hace un año solamente me estaba acordando de la tapa del New York Times, en donde aparecía una foto del mundo, el mundo todo en rojo, todo el mundo incendiado. Pocos días después, el 3 de enero, hubo un ataque con misiles terribles en el aeropuerto de Irán, y ese ataque de misiles, como consecuencia del cual fue asesinado el general Soleimani, y luego de eso inmediatamente vino la réplica. La réplica fue un ataque, un error, mediante el cual se derribó un avión en el cual había 176 personas. O sea, fíjense ustedes en qué punto, esa enorme contradicción. Y a mí me temblaba, realmente me temblaba mi mente, porque nosotros, con la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas estaba ahí directamente arrumbada, oxidada, y el silencio ensordecedor de la ONU. O sea, fue terrible. Y todo eso, pero eso no es nada. Pocos días, durante el mes de enero, hace nada más que 7, 8 meses, en Australia se produjo un incendio gigante. Fíjense ustedes, ese incendio produjo la muerte de 500 millones de animales, personas no humanas, y solo 30 humanos. Fíjense ustedes hasta dónde vamos. La idea, sin duda, es que estamos acá en una situación muy, muy compleja, y ahí, en ese contexto, nuestra voz, salvo para ustedes, es una voz solitaria. Yo, la verdad, que me siento absolutamente solo. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver a ver de qué manera actuamos. Porque tenemos tres enemigos que amenazan a los seres humanos, que nos obligan a trabajar juntos. El cambio climático, la disrupción tecnológica y la guerra nuclear. Son enemigos globales, pero también aparece la pandemia ahora. La pandemia nos ataca a todos. Entonces, claro, estamos acá en esta situación en donde deberíamos recurrir, poco retroceder siempre a Kant, a una tercera dimensión, a una innovación enriquecedora, lo que podríamos llamar una visión estereoscópica del derecho. Tenemos que mirar el derecho desde todo punto de vista para todos. Y en esa universalidad, el enorme camino hecho por Kant fue el llamado patriotismo constitucional. Qué linda palabra, ¿no? O sea, ser patriota de la Constitución de todo el mundo. Entonces acá nos interesa no solamente estar con Kant en el siglo XVII, sino también pensar un poco en Habermas, el problema de los que él plantea como los grandes problemas, el surgimiento de los nacionalismos, el desarrollo del capitalismo sin freno. Incluso ahora, hoy podríamos hablar de un capitalismo sin capital, incluso. El potencial, la consideración de distintas diferencias culturales que nos generan riesgos transfronterizos, el tema de las interdependencias de los estados y una diversidad problematizada de la economía interconectada, más los envenenamientos que estamos viviendo día a día, sin contar esos envenenamientos. Entonces, claro, estamos ante una incertidumbre y perplejidad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la respuesta que le damos a todas estas inundaciones, a todos estos problemas? Hay dos palabras que describen la situación. Son dos palabras que había aplicado Bauman, un célebre filósofo que murió hace poquito tiempo. Decía, incertidumbre y perplejidad. Y Bauman decía, la certeza incierta con la protección desprotegida. Certeza incierta con protección desprotegida. Entonces tenemos claro un paradigma que estamos chocando de toda esta velocidad que tenemos de la innovación con la lentitud del derecho que no responde como nosotros quisiéramos que respondiera. Entonces nos encontramos en que estamos interpretando una evidencia de buenos propósitos. Sí, tenemos buenos propósitos, pero acuérdense que de buenas intenciones está pavimentado la ruta del infierno. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es empezando a pensar hacia dónde va la innovación.
acuérdense ustedes que el objetivo no es limitarse al voluntarismo del caminante que hace camino al andar. El camino se hace innovando, creando, generando sinergia, sin limitarse a un mero tránsito. Como diría Machado, en la parte que nunca aparece en el poema, al andarse ese camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, hay estelas en el mar. Y esa es la sinergia que estamos planteando nosotros. Porque claro, en este mundo, en donde tiene la física de Newton y la de Einstein, junto con la moral de Frankenstein, nos encontramos con una situación. ¿Cómo tenemos la moral de Frankenstein y el patriotismo constitucional de Kant? Bueno, tenemos que empezar a pensar unas cosas nuevas en este mundo hiperpolarizado y ver la realidad de hoy. Primero, ante esta innovación, veamos los desconectados de América Latina, lo que está dejando al descubierto la pandemia. Nuestros hermanos en la República Argentina, en todos los ámbitos que estamos viendo, estamos hablando de tecnología, de innovación, pero ellos no pueden tener acceso a una computadora ni a un sistema de virtualidad como la que estamos nosotros disfrutando en este momento. O sea que los niños están doblemente aislados en sus casas, sin la posibilidad de ir a la escuela, que es el único lugar donde tienen acceso a Internet. Ahora, lo que sucede es que hay muchísimos argentinos que en plena cuarentena hoy siguen offline, están afuera. Entonces el problema es, ¿qué pasa con estos problemas? La naturaleza compensa no al más fuerte ni al más inteligente, sino básicamente al que se adapta mejor. Porque acá en los próximos años, los próximos días, serán de una fenomenal destrucción creativa. Los trabajos y los empleos van a desaparecer, mientras van a aparecer unos nuevos. Una era del corazón, de la pasión por aprender, que es lo que estamos compartiendo en esta reunión virtual. En un mundo hiperpolarizado y además enfermo. Porque el tema, fíjense, todos los diarios dicen lo mismo, no se trata de conseguir una vacuna solamente, sino que se trata de reiniciar todo. No se recompensa, recuerden, al más fuerte ni al más inteligente, sino al que más se adapte. Entonces, lo que sucede es que en este momento, en la pandemia, que es lo mismo que en la innovación, tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, maximizar el salvar vidas y por otro lado, salvar la economía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la tecnología, la globalización, el cambio climático van a transformar el mundo en los próximos años dentro de una profunda aceleración? Lo que va a suceder es una aceleración dentro de la aceleración. Estamos en la cúspide, como yo les dije, en una época de destrucción creativa, la mayor época del mundo. Son cada vez más quienes, hoy en día hay cada vez más quienes distribuyen herramientas de innovación, quienes acceden a mayor cantidad de información en la nube. Tenemos todo eso y a eso se suma un gigantesco arsenal de problemas por resolver. Acá en Argentina, por ejemplo, estamos discutiendo y todavía no sancionamos la ley de economía del conocimiento, que es importantísima. Las empresas van a poder acceder a descuentos especiales y fundamental, fíjense, descuentos en caso de que incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas, naturales, discapacitados, personas que sean previamente beneficiarias de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo. O sea que, fíjense, destrucción creativa y creación sinérgica. Entonces acá todo esto va a crear todo algo nuevo. En el futuro también, recordemos que en la era que estamos trabajando, no vamos a trabajar tanto con las manos, lo vamos a hacer con nuestras cabezas. Y las máquinas van a hacer la tarea que hacen las manos y la carefa, y las cabezas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es conectar a la gente con la gente, algo que las máquinas no pueden hacer. Esto es lo que se requiere y lo que se requiere. Lo que para encontrar estos problemas, saben que no necesitamos sabios, necesitamos buscadores de problemas. Acuérdense ustedes que son todos jóvenes. No necesitamos tantos sabiondos o sabiondes. Necesitamos que precisamente sean buscadores de problemas. Como dijo Aristóteles,
Cuando Aristóteles, estamos retrocediendo a muchos años atrás, todo se organiza con praxis, práctica, teoría y poiesis, que es la creación. Eso lo dijo Aristóteles. Y entonces, claro, nosotros nos viene entonces, ¿qué hacer? Primera solución, sin dudas, la educación. Ahora, gran parte de nuestra educación, digo de la mía y también la de ustedes, fue en el pasado en un mundo mucho más lenta. Te daban rudimentos por si llegaras a necesitar saber calcular o algo de literatura o de historia. Te atiborraban la cabeza a nuestros chicos, a ustedes, a todos nosotros, y a eso le sumaban 4, 5 o 6 años de universidad para cubrir puestos de trabajo. Ahora, chicos y chicas, esto va a cambiar todo, porque, como yo les dije, no solo se necesita una vacuna, sino que se necesita reiniciar todo. Debemos luchar contra la dimensión de la desigualdad social y la inclusión digital. ¿Cuál es el objetivo? Democratizar la tecnología y la conectividad como un derecho con inclusión digital. Utilizar la virtualidad, la que estamos disfrutando ahora, al servicio de todos. Esta virtualidad que estamos teniendo es una virtualidad que la extendemos, como dijo Sofía, a lo largo y a lo ancho del país. Directamente esta virtualidad está al servicio de nuestras universidades. Primera conclusión, el tema de la tecnología. Nosotros yo no vengo a traer soluciones, sino que vengo precisamente a generar nuevos problemas. Porque la tecnología nos coloca ante el dilema que no se puede detener. Una vez que ponemos on en la computadora, se inicia un proceso que no lo podemos parar. Y así sucedió con el Renacimiento. Así sucedió, todo cambió incluso en el Renacimiento, sin Internet. Pero claro, estaba Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. O sea, estaban todos ellos. Entonces ahora nos encontramos con la tecnología que tenemos que ver, ojo, cuidado no asustarse, no insistir con la tecnocracia ni tampoco con la tecnolatría. Entonces el mundo se debate en una sociedad en la que el cambio y la innovación es un progreso, pero al mismo tiempo un temor. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Estamos en el medio de un tsunami. El mundo va a tener que cambiar radicalmente gracias a los algoritmos, al Big Data, la inteligencia artificial, y no se va a dividir entre ricos y pobres, sino entre aquellos que tengan o que no tengan acceso a la tecnología. Acá lo cierto es que la revolución de la inteligencia ha cambiado el mundo a una velocidad que nadie pensaba. Fíjense ustedes, se necesitó 6.000 años para duplicar los conocimientos. Desde el año 10.000 se necesitaron 6.000 años para duplicar. La velocidad de duplicación se incrementó. Desde 1990 hasta 2003 se duplicó 3 veces. Y últimamente, en los primeros 170 días de este año, se va a duplicar nuevamente. Cada 23 minutos se producen tantos conocimientos como los que existen en toda la biblioteca de Estados Unidos. Sin dudas, en el 2030, mañana, va a haber más robots que seres humanos. Pero hay otros problemas. Dijo Bill Gates el otro día, el planeta no soporta más demoras en lo que es un derecho y una obligación. Esto se nos va de las manos. La revolución de la inteligencia no solo está cambiando la producción, sino generando un tipo de ser humano, un nuevo tipo de ser humano. Hace pocos días voy a hablar de una chica, de Greta Thunberg, y otras activistas entregaron a Angela Merkel una carta firmada por 125.000 personas que piden que dejen la gente sus zonas de confort y que sean lo suficientemente valientes para enfrentar el problema. Les dijimos que enfrenten una emergencia climática que tiene que ver con la innovación. Queremos que los líderes, dijo Greta, den un paso al frente y aborden esto como una emergencia. Y dijo, estamos atrapados como una rueda de un hámster. Todos se culpan unos a otros. Alguien tiene que romper este ciclo. Estoy muy contento porque a Greta la están proponiendo para darle el Premio Nobel de la Paz. Ese día va a ser un día feliz para todos nosotros. Entonces, la globalización entonces nos plantea dos salidas. Por una parte, un nuevo paradigma que significa desarrollar un nuevo modelo, una nueva noción de modernidad, con una inmersión global. Tenemos que prevenir desastres ecológicos, con sistemas de comunicación, nuevas formas de curar o contagiar enfermedades, nuevas formas de encarar soluciones.
entender los derechos, un nuevo paradigma que consiste en la libertad de comprometerse en experimentos de vida. ¿Cuáles son los pronósticos? Quizá la gran innovación podría ser el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología y la innovación con el fin de garantizar la seguridad alimentaria para el 2030. Pero es preciso que la teoría se transforme en práctica, como habíamos visto con Estados Unidos. Entonces, el proceso de cambio que ya está en marcha, y en ese transcurso será preciso que el apocalipsis se transforme su noción de catástrofe y empezar a hacerlo distinto. ¿Cuál es la hoja de ruta de los profesores? Yo voy a hablar de mí. Los profesores tenemos enormes obligaciones. No tenemos derechos, tenemos obligaciones. ¿Cuál es nuestra obligación? Luchar para impedir el avance del Estado sobre los derechos humanos y garantías. Tenemos que evitar, luchar para que no se produzca ningún tipo de recorte a las libertades, sobre todo en cuanto a la privacidad. Otra lucha más. Tenemos que luchar contra los nacionalismos y populismos que han resurgido incluso en todos los regímenes republicanos. Este es un proyecto que asumimos los profesores de Derecho. ¿Y por qué lo asumimos? Porque nosotros tenemos como obligación que no se cumplan las profecías de Casandra, que eran todas siniestras y todas arruinadas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar el pronóstico de Pandora y su caja cerrada, donde le quedaba algo, que yo estoy seguro que ustedes lo saben. ¿Saben lo que quedaba en la caja de Pandora? La esperanza. Y eso es lo que me anima a poder estar con ustedes. Muchas gracias, me siento muy honrado de haber podido participar con ustedes y me siento feliz. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ahí veo que alguien Eh, aplaude. Gracias. bueno, Gracias. ahora, no a vos. Eh, vamos a, vamos a pasar ya al segundo panelista, que es Hasta Ernesto luego, muchas Licea. gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Yo me voy, ¿eh? Hasta luego. El doctor Travieso tenía otra actividad, así que nada, Me voy. se va a ir. Y ahora sí, vamos a pasar a presentar a Ernesto. Eh, Ernesto Licea es abogado, miembro del grupo de estudio de complejidad en la Sociedad de la Información, que es el GEXI, que es parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. También es docente de los seminarios de grado y posgrado de Derecho Informático y Cibercrimen desde el año 2012. Es autor de varios de diversos capítulos de libros, artículos científicos y de difusión. También es coautor del libro Los Derechos en la Sociedad Digital, que es de reciente publicación. 2 veces presidente del Simposio de Informática y Derecho de las Jornadas Argentinas de Informática, y ganador de 2 becas de investigación vinculadas al derecho informático y de una beca de formación de la OEA para la educación a distancia. Así que bueno, Ernesto, te damos la bienvenida. Bueno, te agradezco mucho la presentación. No sé si se me está viendo en cámara porque no me aparezco. Sí, te ves No me bien. autoveo. Perfecto. Y bien y todo. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a la agrupación por la invitación a participar. Particularmente a vos, que me invitaste. Así que bueno, voy a empezar a hablar. Ahí voy a compartir. No tengo habilitado para compartir pantalla. A ver, ahí lo solucionamos. Si no, avísame y ya te mando al mail la presentación. Ahí fíjate, por favor. Perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, la idea es hablar un poco de un tema un tanto complicado, que es el derecho a la dignidad en el Código Penal.
En el Código Civil y Comercial, digamos, con la reforma, con la creación del Código Civil y Comercial, se estableció el artículo 51 y 52, que son los que plantean que el ser humano, la persona humana, tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Y en el artículo 52 dice, bueno, ¿cuándo se afecta la dignidad? Que es la intimidad personal o familiar, la honra, reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada su dignidad personal. Esto que el derecho civil lo hace muy simple, en el derecho penal vamos a ver que tenemos varias complicaciones. No es tan lineal la solución al tratamiento de la dignidad. En el Código Penal, por ejemplo, vamos a ver que tenemos en el título 2, delitos contra el honor, lo que son las calumnias y las injurias. Las calumnias y las injurias. Y la publicación de una calumnia o una injuria realizada por otro. Esto no hace falta decir que es uno de los delitos más comunes que se ven en la realidad, digamos, en la práctica. Después tenemos el 117, que en realidad es un artículo que quedó medio agregado ahí, introducido por la Ley de Protección de Datos Personales, que es cuando alguien a sabiendas da una información que se encuentra en una base de datos. Después también tenemos, como ven, vayan viendo, como acá estamos hablando de delitos contra el honor. Ahora vamos a pasar a otro bien jurídico tutelado, que es la violación de secretos y de la privacidad, que se encuentra en lo que es delitos contra la libertad. ¿Bien? Este artículo, el 153 en particular, fue ingresado por la ley 26388, que es la llamada Ley de Delitos Informáticos. En este caso es un acceso a una comunicación que no le esté dirigida a la persona, ¿sí? O sea, alguien le manda una carta y una persona en el medio la lee. Una carta o un mail, obviamente. También tenemos en el 153 bis lo que es el mero ingreso a un sistema o dato informático. Esto es que una persona sin generar ningún tipo de perjuicio ingresa simplemente a un sistema informático. No sé si han escuchado alguna vez el clásico ejemplo de el hacker que prueba que puede ingresar a un sistema y le avisa a los del sistema para que lo resuelvan. Bueno, eso es un delito, por más que después avise de esa situación. También tenemos dar publicidad a una comunicación privada y revelación de secretos, que acá ya tiene que haber, en el sujeto activo, tiene que tener alguna oficio o profesión que le permita el acceso a esa información. Voy pasando rápido esto porque me interesa más pasar a la segunda parte. Pero quiero que vayan viendo varios de los artículos del Código Penal donde de una u otra forma se hace referencia a lo que es la dignidad planteada según el Código Civil. También tenemos el caso del funcionario público. También el acceso a una base de datos, este también fue incorporado por la Ley de Protección de Datos Personales y después fue modificado un poco por la Ley de Delitos Informáticos, al igual que el 117. Después tenemos también delitos contra la propiedad. Fíjense que lo que el Código Civil establece en 12 artículos, básicamente, la dignidad y afectaciones a la dignidad, el Código Penal, que es viejísimo, ya tenemos delitos contra el honor, que son dentro de delitos contra la persona, tenemos delitos contra la libertad, y ahora tenemos delitos contra la propiedad. Fíjense todos los bienes jurídicos que va atravesando el mismo concepto. Y acá no estaría mal recordar que hubo dos anteproyectos de reforma del Código Penal muy importantes. Uno fue el que se conoció como de Zaffaroni, y el otro que surgió en el gobierno anterior, y tiene muy pocas referencias al concepto de dignidad. Lo llamativo es que el proyecto de Zaffaroni tiene más referencias al concepto de dignidad que el posterior. Bueno, dentro de delitos contra la propiedad tenemos, por ejemplo, la extorsión, particularmente el 169. Fíjense
que en este caso es una amenaza de una imputación contra el honor. ¿Se acuerda que dijimos que estábamos con delitos contra el honor en las injurias? Bien. Acá tenemos la amenaza de una imputación contra el honor. Y estafas y otras defraudaciones. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver estafas y otras defraudaciones con la dignidad? Bien, tiene que ver por la ley de propiedad intelectual, que protege, como ven ahí, será reprimido la pena, bueno, con la pena establecida para las estafas, al que viole de cualquier manera los derechos establecidos en la ley de propiedad intelectual. Y dentro de la ley de propiedad intelectual se encuentra también el derecho a la imagen. Pero el derecho a la imagen es comercial, ¿bien? No quiero tenerme demasiado, porque si no, es algo que lleva bastante desarrollo, pero quiero dejarlo para los demás panelistas. Entonces, tomemos, por ejemplo, una imagen. Estos, bueno, son mi perra y mi gato. Imaginen que son personas. Si esa imagen se utilizara para una injuria, digamos, poner abajo de la imagen alguna cosa de estos animales degenerados, la pena sería una multa. Si se publica también. Si fue un acceso a esa imagen, supongamos, esa foto de alguien accedió en el medio, la pena sería de 15 días a 6 meses o una prisión de 1 mes a 1 año. Si fuera una comunicación privada, digamos, yo le envío la foto a Florencia y ella la publica, la multa es de 100.000 pesos. Ahora, si con esa imagen se intentara una extorsión, un delito contra la propiedad, digamos, no contra la libertad ni contra la persona, sino contra la propiedad, la pena es de 3 a 8 años. Y si se utilizara, por ejemplo, una violación a la ley de propiedad intelectual, la pena sería de 1 mes a 6 años. ¿Van viendo alguna diferencia entre las penas, los montos de las penas de los distintos bienes jurídicos tutelados? ¿Y a qué viene todo esto? Dirán ustedes. Que el terreno penal, el del derecho penal, como en otras ramas del derecho también, es un terreno de disputa. ¿Sí? Es un terreno donde se va a disputar cuáles son las acciones que se van a tipificar, qué es lo que vamos a entender como delitos y por qué les vamos a aplicar una pena de prisión, por ejemplo, o una multa. Y en particular en lo que refiere a delitos informáticos, se da lo que casi es un absolutismo penal. Se busca que casi cualquier conducta disvaliosa sea tipificada desde el derecho penal. También hay una disputa por los modos de participación, es decir, a quién vamos a considerar corresponsables de un hecho delictivo. Como vimos con el monto de las penas, por quiénes van a ser considerados sujetos punibles, no solo por la edad, y por los términos elegidos. ¿Por qué por los términos elegidos? Disculpen. Uno de los términos, o algo que seguramente han sentido nombrar en algún momento, es la identidad digital o el robo de identidad. No, acá esto es una captura de las imágenes que aparecen cuando uno busca identidad en Google. Fíjense la cantidad de gráficos que hacen referencia a distintos aspectos de la identidad. La huella digital, la identidad de género, ¿sí? Y bajo el rótulo robo de identidad, fíjense esto, cómo aparece. Siempre un sujeto con capucha, oscuro, y si prestan atención, van a ver muchas referencias a una tarjeta de crédito, a un concepto económico. Seguramente si el diseñador de estas imágenes hubiese sido argentino, le hubiese agregado abajo de la capucha del buzo una gorrita, porque es como la imagen que se populariza del delincuente argentino. Pero nosotros, como estamos en Argentina, cuando nos hablan de identidad,
muchas veces nos trae a referencia otras cosas. No tanto por ahí la tarjeta de crédito, sino, por ejemplo, los nietos recuperados. Y basta escuchar el relato de cualquiera de los nietos recuperados para darse cuenta de que capaz la identidad no es tanto el número de tarjeta de crédito. Si ustedes escuchan los relatos de cualquier nieto recuperado, fue afectado en su psiquis, propiamente dicho. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hablamos de robo o suplantación de la identidad? Y acá viene lo que les decía de la disputa de los términos. Porque si uno habla de robo de identidad o suplantación de identidad, se imagina el ladrón malvado que afecta a la persona. Como pueden ver en esta imagen. Fíjense que son dos sujetos. Uno confiado y el otro que se hace pasar por una persona. Pero por ahí no estamos hablando de identidad propiamente dicho, sino de sistemas de identificación o autenticación. Es decir, cuáles son los medios que se utilizan para verificar, para identificar a una persona en un contexto de tecnología digital. Como pueden ver, hay huellas digitales, todo tipo de lectores biométricos, la firma, patrones, password. ¿Bien? Y acá a la derecha pueden ver que dice autenticación de múltiples factores, que es algo que se está usando bastante, que es algo que uno tiene. Por ejemplo, no sé si conocen lo que es el token para la firma digital. Algo que sos, la huella digital. Y algo que sabés. ¿Bien? Es algo que sabés, por ejemplo, podría ser la contraseña. Y para ingresar al sistema, pasás por los 3 factores. ¿Bien? Entonces tal vez sea mejor hablar, por ejemplo, de identificación apócrifa. ¿Y qué pasa cuando hablamos de identificación apócrifa? Tenemos al ladrón, tenemos a la persona confiada, y empiezan a aparecer otros actores, que son los responsables de establecer las políticas de identificación o autenticación. Es decir, si estamos hablando de identificación apócrifa o autenticación apócrifa, estamos hablando de que tal vez haya fallado algo en el medio entre un actor o entre la víctima y el delincuente. Y esa responsabilidad es a la que se le escapa cuando hablamos de identidad. Si hablamos de afectación a la identidad, parece que habláramos de 2 sujetos. Si hablamos de identificación apócrifa, estamos hablando de quién decidió que con un número de tarjeta y un password podía sacar un crédito por home banking. ¿Quién se beneficia de ese sistema? ¿Hay una cuestión de costos en implementar otra tecnología para asegurar que la persona es que dice ser? Como pueden ver, el tema de dignidad, y acá dimos pocos ejemplos, digamos, fíjense que hablamos de imagen e identidad, y la dignidad conlleva un montón de otras cuestiones también. Es un terreno de disputa simbólica. ¿Qué vamos a considerar por identidad? ¿Vamos a hacer un número de tarjeta de crédito? ¿Vamos a hacer un mail, como piden todas las redes sociales, tener un mail y un password? Y también, en este caso, está atravesado por fuertes intereses económicos. Porque las redes sociales se benefician de los perfiles, tanto de los reales como de los falsos. Los bancos se benefician del sistema de autenticación que utilizan. Bien, entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa lucha también. Esto es de la Declaración de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No dejemos que se lleven la dignidad para beneficio económico de ellos. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, muchas gracias por la intervención, muy interesante el abordaje. Si les parece, vamos pasando al próximo panelista. No sé si está por ahí Pablo Moreno.
Pablo Moreno es Sí, estoy. abogado. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Abogado estás? egresado de la UNCUYO, abogado particular y asesor sindical, maestrado en análisis institucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Pablo nos va a hablar sobre derechos humanos e Internet, va a hacer una reseña de tensiones y las variables en juego, con especial mención a la denominada pornovenganza. Así que con esta introducción te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escucho bien? Bueno, muchas gracias. Les agradezco primero que nada por invitarme. La verdad que me siento honrado de estar con los panelistas con los que estoy rodeado, así que eso primero que nada quería agradecerles. Por supuesto que... Después, con respecto al tiempo, no creo que me extienda mucho, va a ser bastante conciso lo que voy a decir, sobre todo porque ya el doctor Travieso y Ernesto antes mío han dicho cosas que más o menos yo ya quería usar para contextualizarme. La verdad que sobre todo lo que ha dicho ahí mi colega Ernesto anteriormente, me sirve bastante para ubicar el tema de, y él lo dijo también, el derecho penal. Yo creo que en realidad más allá del derecho penal, el derecho en sí es un terreno de disputas y ese es el paradigma que es el imperante ahora, que es un paradigma de protección de derechos. Y en ese sentido, es muy importante en la actualidad ver cómo van tensionándose esos derechos entre las personas. La exposición de hoy, por ejemplo, habla de delitos informáticos, sin embargo, bueno, hasta ahora todas las exposiciones han sido más amplias, este tema no va a ser la excepción, porque también excede el ámbito exclusivo del derecho penal. Esto, la particular mención a la denominada pornovenganza, me refiero, está atravesado por múltiples aristas, múltiples fueros que pueden intervenir para la protección de los derechos. Tiene una arista referida a las políticas públicas de parte del Estado, una arista referida a la protección que se puede pedir en sede civil respecto de que no se generen daños. Tiene un aspecto también vinculado al derecho penal y también tiene un aspecto vinculado al fuero de familia tutelar. Pero antes de especificar eso, voy a hacer algunas menciones generales también que creo que son importantes para que tengamos un entendimiento de cuál es, en definitiva, la cuestión que plantea Internet al derecho, que me parece que es básicamente lo que hasta ahora los expositores hemos querido o estamos queriendo decir, y eso fue, creo que también un poco la consigna para la que nos han invitado. Es muy importante ver que en Internet, actualmente, como también esto es algo que ha dicho Ernesto anteriormente, en Internet hacemos múltiples interacciones y actualmente se puede decir que el desarrollo de gran parte de la personalidad, creo que esto se ha incrementado en la pandemia, el desarrollo de gran parte de nuestra personalidad está siendo actualmente a través de redes sociales o de plataformas. Creo, bueno, que la pandemia lo ha exacerbado todo, pero era un ámbito que ya estaba bastante omnipresente en las relaciones personales. O sea, apenas conocemos una persona, un compañero en la facultad, un compañero de trabajo, alguien, lo primero que hacemos es empezar a seguirnos en las redes, vemos qué información ha compartido anteriormente, y eso es lo que nos da un parámetro de la personalidad. Creo que actualmente juzgamos mucho a las personas por lo que vemos de ella en Internet. Entonces, en ese sentido, es importante también que en esta dimensión tan importante, los jueces tienen que intervenir.
actualmente hay que tener en cuenta que las plataformas cuentan con mecanismos de queja, de denuncia también ante las posibles publicaciones o el posible contenido que pueda perjudicar o que pueda dañar a una persona. Pero sin embargo ahí hay que tener en cuenta lo que dijo mi colega anterior, que no hay que desconocer que todas las plataformas digitales son empresas de publicidad. Entonces, en realidad, la protección de ellos no va a estar, regida por la protección de los derechos, sino que va a estar vinculada más que nada a evitar que los demanden. Y ahí, en esa cuestión, es bastante desaconsejable un mecanismo privado de protección de derechos porque, bueno, los derechos de las personas dejan de ser la medida de las protecciones y pasa a serlo los intereses de las plataformas que lo explotan justamente, que eso es algo desaconsejable porque claramente no va a tener intención de proteger. Hay una puja muy importante, que eso se ve también con respecto a los scratches, con respecto a la dignidad personal y a la libertad de expresión. O sea, ¿hasta qué punto está bien escrachar a alguien o no? No pretendo dar ninguna respuesta a esto, sino más que nada establecer cuál es la atención. Por ahí hay que ver muy el caso concreto para poder determinarlo. Si hay una persona que merece protección o no frente a un scratch, o si la persona que está haciendo un scratch en internet es la que tiene que ser protegida y tiene que priorizarse su libertad de expresión, teniendo en cuenta también que muchas veces está vinculado la protección de derechos de las mujeres. Pero bueno, yendo ya al tema más específico, que es esto, la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la otra persona, que se denomina muchas veces pornovenganza. La verdad que no creo que sea un término muy acertado, es lo que sí nos da una idea bastante clara de lo que estamos hablando. Se refiere básicamente a la difusión de imágenes obtenidas en un espacio de intimidad y transgrediendo un acuerdo de que ese material audiovisual o grabaciones sean reservados para la intimidad. La verdad que más allá, ya tiene la palabra porno, que bueno, tiene el cuestionamiento de gran parte del movimiento feminista que acusa a la pornografía de ser básicamente un lugar de explotación, más que una industria lícita, que creo que tampoco podría abordar ese debate. Sin embargo, y por ahí, si se da la discusión, también sería una discusión bastante larga. Pero más allá de eso, creo que es un término, digamos, periodístico, pero por ahí el término correcto sería la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la otra persona. Principalmente también acá vuelvo a subrayar el hecho de que en la mayoría de estos casos están vinculados derechos de las mujeres. Y eso también, los principales afectados por las desigualdades estructurales que hay en la sociedad, por el lugar que ocupan culturalmente las mujeres, las principales afectadas por esto son efectivamente las mujeres. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que existe una desigualdad estructural, tenemos que tener en cuenta que debe primar la protección a ellas. Es sabido que lo repaso para el auditorio, pero es sabido que nuestro ordenamiento jurídico ha adherido a la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
y la Convención Internacional contra todas formas de discriminación contra la mujer, lo que se ha condensado en una ley relativamente reciente, la ley 26485, la ley de violencia para las mujeres. La ley contra la violencia de las mujeres hace toda una clasificación de las diferentes violencias que pueden sufrir las mujeres, y la difusión de imágenes sería un caso de violencia mediática contra las mujeres. Y esto no es menor porque si existe violencia contra las mujeres, existe también un deber del Estado de implementar políticas públicas respecto de ello, respecto de este fenómeno. Y en ese sentido, las políticas públicas deberían, en este caso, garantizar una concientización sobre una cuestión muy importante, que es básicamente la forma en la que las personas se relacionan en Internet. No debemos olvidar que hay que concientizar en el uso de Internet de los datos propios, porque todo dato que entra en Internet es víctima es susceptible de ser apropiado por alguien que no debe. Entonces, en ese sentido, es que un deber del Estado fundamental debe ser la concientización respecto a eso. Esto, por supuesto, tiene que estar incluido en los programas de educación sexual integral tan postergados que están, que van dando sus pasos, pero esto debería ser un capítulo también de la educación sexual integral. Y existen también en la actualidad programas de concientización. De hecho, en la página del Ministerio de Gobierno, si uno googlea porno venganza, lo primero que le sale es una página del gobierno de la nación donde especifica todas estas cuestiones. Respecto también de esto, tenemos que tener en cuenta que la persona afectada por haber sido difundida imágenes sudas sin su consentimiento tiene múltiples caminos en nuestro ordenamiento para poder tutelar sus derechos. El primero de ellos, al que voy a hacer mención, es el fuero civil. Han existido numerosas acciones en contra de ya sea buscadores o empresas que explotan redes sociales para que sea removido del espacio virtual publicaciones que afecten, que tengan que ver con imágenes difundidas en contra del consentimiento de los dueños de los dueños de la imagen. Es algo que había dicho Ernesto respecto a la identidad digital, que lo explicó bastante. Respecto a eso, tenemos que tener en cuenta que en este caso el destinatario de la acción debería ser una empresa que explote una plataforma de algún servicio virtual. Por ejemplo, estas acciones, la legitimación pasiva, están dirigidas a los buscadores, la mayoría de las veces, o a las empresas de redes sociales como Facebook Argentina. Los fallos que se pueden encontrar actualmente en nuestro ordenamiento referido a la protección de la imagen tienen que ver con eso. Es muy importante ver que estas medidas civiles no tienen que ver ya con la persona que decide dar a difundir esto, sino contra la empresa, para que, como una medida de tutela rápida, para que debería ser rápido en realidad, pero que es para que se dé de baja en los lugares donde es de acceso masivo. Hay muchos casos de actrices en Argentina, como, no sé, se me ocurre ahora Silvina Luna, todos que lograron que se bajaran las publicaciones de las páginas. Después tenemos que tener en cuenta otra cosa. Con respecto a la persona que lo difunde, según la definición de porno venganza,
o de difusión de imágenes consentidas sin el consentimiento, los principales siempre que lo difunden son personas que han formado parte de la intimidad y con las que se ha mantenido una relación. Por eso el fuero que ha intervenido también en múltiples ocasiones es el fuero tutelar de familia. Es el fuero que está para defender frente a la violencia a los integrantes de un grupo familiar. Hay que tener en cuenta, yo también esto lo digo desde la experiencia que tengo en la provincia de Mendoza, en la que hay un código de violencia familiar que incluye inclusive a las relaciones de noviazgo y de pareja, por lo que cualquier relación en la que haya habido intimidad estaría alcanzado por esto. Los jueces de familia lo que hacen es hacer medidas para proteger. Por eso ellos serían competentes para entender cuando haya identificado un agresor claro, y que ese agresor haya formado parte de la intimidad de la persona que esté afectada. En ese sentido, bueno, es importante saber eso, y que en este caso lo que el juez va a determinar o no es si es necesario hacer una medida de protección. Han habido fallos en Neuquén, en Mendoza también, referidos a intimar a la persona bajo apercibimiento de imposición de astreintes o de multas pecuniarias, que den de baja las publicaciones. Inclusive hay fallos de Neuquén también que han intimado a la persona a que que haga una disculpa pública a todos los contactos de su teléfono a los que se difundió las imágenes, y que explique por qué es, dando a conocer la resolución judicial que motivó esa decisión. Por eso esto es un tema que involucra lo que decía el doctor Travieso al principio de la presentación, involucra mucho adecuar el ordenamiento jurídico que tenemos a las situaciones actuales. Por otro lado, desde el punto de vista del derecho penal, hay que decir que no está tipificado como una figura autónoma esta difusión. Lo que sí tenemos que tener en cuenta al respecto es que si puede encuadrar en otras conductas, como bueno, la violación de secretos, y también la coacción, la extorsión, puede entrar en alguna de esas figuras si es que sean sus elementos. El anteproyecto de reforma de la Comisión Borinsky lo tenía previsto como una figura autónoma. No sé si es con la regulación más adecuada, pero se refería al que sin autorización de la persona afectada difundiere, revelare, enviare, distribuyere o de cualquier modo pusiera a disposición de terceros imágenes o grabaciones de audios o audiovisuales de naturaleza sexual producido en un ámbito de intimidad que el autor hubiera recibido u obtenido con el consentimiento de la persona afectada, si la divulgación menoscabare gravemente su privacidad. Bueno, ahí están todos los elementos que tienen que ser grabaciones o imágenes o grabaciones de audio o audiovisuales de naturaleza sexual, que tienen que ser producidas en un ámbito de intimidad y que el autor lo tiene que haber recibido con el consentimiento de la persona. Por ahí no sé si es si es lo más feliz que establezca que la divulgación debe menoscabar gravemente la privacidad, porque, bueno, ahí introduce un elemento valorativo que a la hora de decidir puede ser un obstáculo para la protección de las personas. También implica una serie de agravantes que, bueno, pueden buscarlo, la verdad que no vale mucho la pena. Yo voy ahora más redondeando respecto de este tema. Voy terminando, dejando el interrogante. En realidad lo que más puedo llegar a aportar es una posible
una posible pregunta, en realidad, más que nada, que me parece que ¿es correcto hacer una figura autónoma o no respecto de la pornovenganza? Esto está vinculado también con la penalización para la tutela de derechos. Esto está muy vinculado con eso. O sea, ¿es la penalización es correcta, es necesaria la penalización o no? Teniendo en cuenta que una persona ya tiene la tutela de sus derechos y puede llegar a tutelar. ¿No sería un ámbito más adecuado el ámbito tutelar de familia para discutir esta cuestión? Eso es el interrogante que yo les planteo, que puede llegar a servir para un debate. Para mí, puede ser útil la penalización, pero tenemos que tener en cuenta que no siempre resuelve el problema sancionar al agresor, sino lo que hay que hacer es intimarlo a que cese con su conducta. Yo les agradezco y bueno, quedo a la disposición de ustedes por si quieren hacer alguna pregunta. Buenísimo, muchas gracias. Sí, justo les íbamos a comentar eso, que ahora al finalizar, cuando termine Alejandro, vamos a abrir va a estar disponible el chat para que hagan preguntas, así le podemos leerlas y se van sacando las dudas. Ahora vamos a pasar a presentar al próximo panelista. Alejandro, no sé si ya estás ahí. Sí, acá estoy, ¿se escucha? Genial, sí, se escucha, claro. Bueno, pasamos a presentar a Alejandro Mamaní, abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, es especialista en Derecho Informático en la UBA, tiene un máster en Derecho Migratorio y Políticas Migratorias Internacionales, es egresada del programa de actualización sobre prevención global de lavado de activos y financiación del terrorismo y del programa de Derecho del Consumidor Profundizado, asesor legal de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR, integrante legal de Abogados por los Derechos Sexuales, ABOSETS, y Abogados Culturales, Asociación de Abogados por los Derechos Indígenas. También está la Identidad Marrón, que es el colectivo antirracista, y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Así que, bueno, Alejandro, te damos la bienvenida y te dejamos comenzar. Genial, les agradezco muchísimo por la invitación, me parece súper interesante estas instancias de debate, mucho más en este contexto en el que estamos, y entendiendo nada que gran parte de nuestra vida se ha volcado a la virtualidad, cosa que en mayor o menor medida venía sucediendo. Creo que me parece interesante a la hora de hablar de bueno, cuestiones de Internet. Hablar de Internet básicamente es un tema súper complejo porque en la cual nuestras vidas han sido, no sé si vividas a través de Internet, porque me parece bastante complejo hablar de eso, sino que existe una cierta proyección que permite nuestra existencia a través de redes sociales. Digo, desde amar, gustar, mostrarnos, trabajar, todas estas cuestiones han sido trasladadas al mundo virtual. La gran queja es en torno a, bueno, ¿el derecho realmente tiene respuesta sobre esto? Se plantea nosotros, por lo menos los que tenemos la tradición del derecho francés, tenemos una cuestión bastante fuerte con querer sobre legislar, ¿no? Planteamos esta cuestión en procesos legislativos cuando en realidad hay una cuestión de adaptación. Yo trabajo litigando y una de las cuestiones que más me llama la atención es como que en el proceso del acceso a la justicia o en el proceso de la judicialización de ciertos temas en la justicia argentina, en particular respecto a lo que refiere a cuestiones de Internet, y estoy hablando desde donde trabajo, que es Capital Federal, que es tiene uno de los estándares más avanzados a nivel nacional respecto a esto.
Creo que gran parte de esta dificultad es la dificultad que tiene el juez a la hora de entender de qué se está hablando, cuáles son los derechos en cuestión. Hay más que una brecha en torno a lo legislativo, hay una brecha en torno a esta brecha de conocimiento, que tradicionalmente el conocimiento siempre ha sido captado por las personas adultas con mayor capacidad de aprehensión del mismo, con un estatus cultural y demás, pero que Internet rompe con eso y permite un acceso a múltiple capacidad estándares de validación tradicionales. Y en ese lugar es donde se pone un juez, que puede ser súper especialista en daños quizás, al no entender cómo funciona un link muchas veces. Entonces, creo que desde ahí podemos como plantear el debate de cuáles son los problemas con la justicia y la virtualidad. En lo personal, hay algo que teníamos preparado para hoy, que era que el derecho a existir. El derecho a existir era como right to be exist, que hay algunos papers en inglés sobre esto, que fue una tesis, fue mi tesina de la especialidad de Derecho Informático de la UBA, que se inició en el 2015, yo soy parte de la primer cohorte, y el planteamiento que hacía, ahora lo veo y leía mi tesina y me daba un poco de cringe, dije como bueno, pero en ese momento me parecía una cuestión súper innovadora, de verdad me parecía súper interesante la investigación sobre esto, y era quiénes tienen derecho a existir en Internet y qué implica existir en Internet. Digo, no es lo mismo la violencia que se puede recibir en el mundo físico, los impactos de la misma, que la violencia que se puede recibir en el mundo virtual. No porque en cuestiones de valoraciones o importancia, sino porque básicamente en el mundo físico podemos ser golpeados por una, por 10, por 100 personas, pero en el mundo virtual podemos, más allá de que el impacto sea menor, ser golpeados por millones de personas. Y eso es lo que, por ejemplo, forma una gran variable en torno a cuáles pueden ser los impactos o no. No es lo mismo que se revele un secreto en el mundo real, antes de previo dispositivos informáticos, entre 2 o 5 personas, a que ahora se suba a cualquier red social, donde queda totalmente adherido y sin la posibilidad de ser borrado, a menos que haya un proceso judicial, quizás, como la solicitud de baja de contenido, que de hecho en términos de condiciones todas las plataformas tienen una opción para solicitar la baja de contenido, pero si la plataforma considera que no, hay que judicializar. Uno de los grandes problemas que existen es que las empresas en su mayoría están en el norte global, en particular en el contexto estadounidense. En el caso argentino, la posibilidad de demandas han sido planteadas respecto a Facebook, que por si les sirve de algo, la dirección es Cecilia Grayson creo que es, 255, sexto piso, que es la última dirección en donde mandamos las cartas documento, y así también como en Google, y que Google tiene a YouTube dentro, y Facebook en el caso tiene a WhatsApp e Instagram, pero tipo no responden, ni siquiera responden por Facebook, inclusive la devolución de las cartas de documentos es que Facebook SRL Argentina es una USA, que no es solamente comercial, no tiene capacidad de incidencia en Facebook Inc., que es la empresa principal, y se da esta conflictividad, ¿no? De, bueno, por un lado debatimos, bueno, ¿qué personas tienen derecho? ¿Qué personas pueden reclamar respecto a sus realidades en Internet? ¿Cómo recibe la justicia si esto está tipificado o no? Y después de hablar de esto de quiénes acceden al derecho y demás, ¿cómo procede la justicia ante ello? Digo, si nosotros venimos de este planteamiento en el cual el juez esta omnipresencia que tenía capacidad de acción y decisión bastante elevada, Internet también rompe con esta lógica. Internet plantea que no tiene tanto poder, por lo menos no tiene tanto poder referido a redes sociales, no tiene tanto poder referido a empresas internacionales. Su poder es bastante limitado, bastante terrenal, bastante marcado en torno al país en donde está. Y eso esa es la lógica que quiebra las redes sociales. Internet, de hecho. Ficción. Seguramente, a muchos, si están acá es porque les interesa el tema, hay un documental nuevo en Netflix que se llama Social Dilemma o algo así, que plantea, bueno, cuáles son los peligros de las redes sociales, gente que trabajó en empresas como Google, o como Twitter, o como Facebook, o como Tumblr, o Pinterest, y cómo muchas veces el trabajo en sí respecto a estas redes sociales era la capacidad de crear como adicción a las mismas, digo, los algoritmos son procesos que han sido creados por personas, y cómo generar esta cuestión de química en las cabezas de las personas, y cómo justamente hacer que pasen mucho más tiempo en estas redes sociales. Ahora, hablar de no solamente es pasar tiempo, uno empieza a proyectar
existencia uno empieza a mostrarse en las redes sociales, inclusive a pesar de que no sea solamente eso, y nos mostramos para conseguir trabajo, para aspirar a un cargo. Hay una cuestión, las redes sociales se han transformado en un híbrido entre un CV, pero que no se aplica solamente a un trabajo, sino que es como un CV social. Lo que planteaban uno de los expositores anteriores era esto de cuando conocemos a alguien, lo primero que hacemos es googlear a una persona. ¿Cuál es la incidencia que está teniendo las redes sociales en la vida de la gente? Claramente sabemos que es bastante. La mayor cantidad de personas que están acá son bastante más jóvenes que yo. Y entiendo cómo, de hecho, en tiempos de redes sociales, algo que sucedió hace 5 años es muchísimo tiempo. Si empezamos a recordar, hace 5 años el promedio de personas no usaba Instagram. Sí usaba Facebook. Ahora, Facebook está mucho más segmentado para personas más grandes, Instagram es para personas que tienen un capital visual bastante más joven, TikTok es una mega explosión en un capital más joven, adolescente, infantil, y Twitter es un pequeño mundillo bastante lleno de odio, pero que genera cuestiones respecto a información, ¿no? Digo, Twitter en muchos países termina determinando de qué se va a hablar al otro día en un diario. En vez de que los diarios antes buscaban noticias, ahora la dinámica de Twitter muchas veces termina imponiendo temas. Digo, cuando hacemos un trending topic mundial o el nombre de alguien y demás, pensamos que es como una mega massive momento, pero cuando en realidad lo que termina pasando es que tenés a 1.000, 2.000 personas hablando de un tema, o 3.000 personas hablando de un tema, publicando tweets todo el tiempo. Entonces, ubicándonos en esta cuestión de masividad y confusión, me parece interesante decir, bueno, nosotros como abogados o como futuros abogados, ¿qué podemos hacer ante una consulta de alguien que me dice, yo veo violentado mi derecho, pero no sé qué hacer ante ello? Y del otro lado yo digo, bueno, yo no tengo una respuesta posible. Algo que sucedía mucho antes, que de hecho fue el caso de Belén Rodríguez, fue el tema de baje contenido. Una de las primeras cosas que empezó a pasar en Internet respecto a lo judicial, a lo jurídico, era decir, bueno, bajemos el contenido porque este contenido me hace ver mal. Yo soy una modelo, pero utilizan mi nombre algunas páginas que transmiten pornografía para captar mayor cantidad de gente que clique en el lugar pensando que hay pornografía sobre cierta persona. Y el fallo de Belén Rodríguez justamente planteó esa cuestión de decir, bueno, ¿cuál es el derecho de las páginas? ¿Cómo tenemos que notificar? ¿Hay derecho o no hay derecho de los intermediarios para publicar cualquier cosa? ¿Tienen un deber de controlar? ¿El deber de controlar es infinito? ¿No es infinito? ¿Es finito? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo hay que notificar? ¿Tiene que ser solamente una notificación mediante términos y condiciones cuando hay el contacto directo? ¿Tengo que mandar una carta de documento? ¿Tiene que ser la sentencia de un juez? ¿Cuáles son las cuestiones que plantean esta notificación para que esto tenga efecto? A mí me pareció súper interesante porque desde porque uno quiere bajar contenido de internet porque le hace mal, le afecta, no es lo que uno quiere mostrar, es como esa foto fea que sube alguno de tus amigos o amigas, o sea, tu foto, cuando uno sale feo en una foto, pero como tu amigo o amiga sale muy bien y la sube y quedas escrachado, bueno, de la misma forma, pero a un nivel más social, laboral, era el término de digo, si a mí me hubiesen escrachado, saldría mi nombre en primer lugar diciendo Alejandro Mamani, no sé, robó Facebook, por ejemplo. Y eso me afectaría a mí, porque mis clientes en promedio tratarían de buscarme, verían esa publicación y tendría una afectación laboral personal, más si no tuve un proceso judicial anterior que diga, bueno, esto digo, no es una noticia que va de mano de la realidad y en realidad es una fake. Pero ante eso, ante estas afectaciones que tipo un juez promedio puede no entender cuál es la magnitud, porque un juez promedio te diría, bueno, puede ser. Y la verdad que puede ser muy malo, puede determinar como las relaciones que vas a tener con personas, la sexoafectividad que vas a tener, cuáles van a ser tus posibilidades de trabajo, qué tan marcado puede quedar tu nombre en torno a ello. Y sobre eso vamos hablando de la importancia bueno, cuál es esto y por qué justamente se planteó como la idea del derecho al olvido como una posibilidad, la idea del derecho que tienen las personas a dar de baja contenido para que no le afecten. Que claramente también tenemos que jugar con esta cuestión ficcionaria del derecho de la igualdad, ¿sí? Porque claramente acceder al derecho al olvido a nivel mundial está más aceptado en los países del norte. Actualmente en el contexto argentino se puede dar de baja links, por lo menos en Google y demás, pero no es la misma forma paritaria, y claramente las personas que pueden acceder a limpiar o darle su tono a su vida online son las personas que tienen la capacidad económica, cultural, para lograr acceder a profesionales que puedan trabajar entre ellos.
¿no? Me encanta esa pregunta. Y yo dije, yo mientras tanto estaba estudiando, digo, la especialidad en Derecho Informático, me parecía como, bueno, y dije, pero si de un lado la gente tiene derecho a dar de baja contenido, hay gente que tiene derecho a estar en Internet. O sea, en el mundo real la discriminación existe. ¿Cómo funciona la discriminación en el mundo de Internet? Y mis investigaciones se planteaban en torno a, bueno, ¿qué? A ver, porque esto también es, ¿no? Digo, hagamos podemos hacer una valoración social sobre el tema, pero podemos hacer una valoración jurídica que es mucho más divertida. Si a mí me dan de baja una publicación que bastante leoninamente acepté con una red social y seguramente no me he pasado más de términos y condiciones para dar ese clic en decir que sí, para que me habilite la cuenta y nada más, ¿cuál es el derecho que yo tengo a que, si yo no he infringido estos términos y condiciones, mi imagen, mi producto, mi post, mi crítica quede en alta, quede online? Y ahí es donde aparece como este cuestionamiento. Dije, bueno, ¿qué le pasa a esta gente que le dan de baja contenido? Porque muchas veces no solo te dan de baja contenido. Digo, ustedes, seguramente muchos de ustedes tienen escondidos unos chats bastante valiosos emocionalmente que han tenido con personas que han querido, han amado, personas presentes, personas de las cuales se han enamorado, amigos con los que estaban en una lejanía física y se han escrito, tienen claramente recuerdos, o inclusive contraseñas, una tarjeta, números de tarjeta, posibilidades de acceso a ciertos lugares. Tienen información que no es mera información, sino que es información muy valiosa. No solamente ellos, sino, digo, imágenes. Digo, yo puedo utilizar cualquier red social, subir, términos y condiciones, y decimos, bueno, ¿qué sucede? También seguramente han tenido la oportunidad de conocer a alguien que le bajaron el contenido. Dijeron, bueno, mira, Primus, Secundus y Tertius subieron tal foto a internet y gente que no lo quería lo denunció y le dieron de baja. Digo, este pequeño acto tan simple se convierte en censura. Digo, si yo no infringo los términos y condiciones, ¿por qué que he aceptado, que hemos aceptado con la empresa? Claramente hay una contratación, digo. Nada de internet es gratis. Igual esta frase es súper trillada, pero siempre se dice como que si, si no hay un producto, el producto eres tú. Con las redes sociales sucede eso. O sea, claramente no estamos comprando un producto, pero el producto somos nosotros. La venta de lo que se hace con las redes sociales. Las redes sociales tienen la capacidad de poner en valor nuestros comportamientos sociales. Las redes sociales, digo, no somos tan especiales. Las personas nos comportamos bastante similarmente, en promedio, y ese comportamiento puede ser vendido a empresas para aumentar ventas, puede intervenir en temas políticos, como, no sé si conocen el caso de Cambridge Analytics, pero intervienen en múltiples cuestiones, y desde ahí es donde nosotros, valemos para las empresas. No es que alguien invierte millones de dólares para crear una red social que nos haga sentir lindos y mirarnos con filtros que sean súper copados y nada más. Claramente hay una lectura de información sobre nosotros, donde muchas veces las redes sociales tienen mucha más información que nosotros mismos sobre nosotros. Nosotros no sabemos cuál es la forma de caminar que tenemos, cuál es la forma de cliquear, porque también tenemos formas de cliquear en la pantalla que refieren a patrones personales. Tenemos formas de solicitud de cuestiones. Digo, les debe haber sucedido muchísimas veces que hablaron en el celular solos, en sus casas o con un amigo en vivo y dijeron, no sé, bebé, 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 y les aparecieron pañales en la pantalla. Claramente no pañales, pero digo, planteo lo del bebé porque me ha sucedido que me aparezcan como promociones de inseminación artificial o donación de esperma, y me parecía súper interesante. Digo, ¿cuál es la variable que utiliza para entender que yo quiero ver eso? Entonces, claramente, las redes sociales, si bien no es que nos escuchan con la propiedad de la palabra, porque no es que tenemos FBI escuchándonos, porque eso sería ilícito. Digo, esperemos que no sea así. La parte que sí nos escuchan es decir palabras respecto a producción. Yo digo zapatilla, zapatilla, zapatilla. Digo, nosotros habilitamos, si ustedes se fijan en el término y condiciones de las aplicaciones que tienen instaladas, seguramente tienen instalada la aplicación de micrófono, y la aplicación de micrófono nos está escuchando no como, esperemos que no sea así, no como un investigador, sino como algo que capta palabras como productos, como estados de ánimo, como me siento muy mal y quiero comprar muchas cosas. Entonces, es muy interesante la pregunta de cuál es la responsabilidad. Porque, a ver, en el mundo
esto también, en teoría de los contratos seguramente vieron como esta emulación de dos fuerzas que confluyen en paridad de condiciones, uno dice sí, el otro dice sí, un contractus. Esta emulación de contratos se perdió en la lógica de la masividad del capitalismo, de la lógica del con empresas para aceptar un chip de teléfono, para medicina prepaga y demás, pero con Internet eso llega a un lugar mucho más monstruoso, ¿no? Porque tenemos mega contratos que no leeríamos y los aceptamos de todas formas. Y le entregamos cosas que no le entregaríamos a nadie. Si alguien hoy nos dice, ¿me das todos los datos de tu vida y tu forma de comportarme y de comportarte? Nosotros diríamos que no, obviamente. Entonces, ahí es el planteo de, bueno, ¿cuál es el nivel de incidencia que tienen las redes sociales en nuestra vida y cuál es el nivel de importancia? ¿Cuáles son nuestros derechos ante ellas? Volviendo al punto. Información. Si a mí se me da debajo una imagen, yo tengo derecho a decir oiga, señor, en mi época era Facebook, porque reitero, esto comenzaba tipo en 2016, 2017, 2015, 2016. Pero bueno, ahora es como decir Facebook. Si yo digo, oiga, señor Facebook, Cecilia Grierson, 255, sexto piso, me acaba de dar de baja mal un posteo que yo hice, que era con unos amigos jugando. Está en un error, porque mi derecho, o sea, término y condiciones, yo no infringí ninguna norma, y usted lo dio de baja. ¿Qué puedo hacer? Y, estimado Facebook, les mandaría una carta a su domicilio contestando, sí, claramente no fue una llamada, porque fue una carta de documento. Le mandamos una carta de documento, él nos devolvería una carta de documento sin firma, sin saber quién nos contestó, diciendo que se desliga de todas las responsabilidades y que si queremos decirle algo a alguien, en el caso de estar en Estados Unidos, litiguemos allá, y si no, que vayamos a Irlanda, porque Facebook Ireland es el encargado del resto del mundo de Facebook. Entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, la verdad que un juez no puede hacer nada ante esto. ¿Qué pasó? Y también tenemos que poner en la variable que hay ciertos estándares silenciosos que debemos cumplir en las redes, ¿no? Digo, si no supieron, hace un año aproximadamente salió una noticia sobre el tema de la fealdad de TikTok, que dentro de los patrones de selectividad para mostrar o no mostrar, los cuerpos más feos según estándares occidentales, eran menos mostrados. Las cuentas de personas más feas eran menos mostradas, las cuentas de personas más lindas eran más mostradas, porque, digo, uno quiere que los lugares sean agradables, y mantener un lugar agradable muchas veces es mostrar belleza, y no, el ABC del contexto social. Digo, dato, o sea, hay una noticia, si ponen TikTok y feo, les va a salir. Y ¿qué sucedió? En ese entonces, en 2016, en abril de 2016 para ser exacto, el Ministerio de Cultura de Brasil, ese fue el primer caso en el que llegué, el Ministerio de Cultura de Brasil sube una foto de 1910 a la página del Ministerio de Cultura de Brasil con una pareja indígena de 1910, donde la mujer tenía los pechos descubiertos y el hombre estaba parado al lado de ella, con un árbol de caucho detrás, por el Día de las Personas Indígenas. Facebook automáticamente, porque claramente también hay el tema de algoritmos, digo, hay algoritmos para buscar personas, hay que hablar del tema de los personas en Facebook y en redes sociales, personas de mujeres, que es todo un tema, como acá entra el sexismo, más, digamos, impunidad de existir. ¿Quién tiene derecho a existir en la realidad? ¿Quién tiene derecho a existir en las redes sociales? Esa foto fue dada automáticamente, a lo que el ministro de Cultura brasileño, bastante comprometido socialmente, dice, pero esto no puede pasar, somos la página del Ministerio de Cultura. Inició una denuncia contra Facebook a nivel legal. De hecho, este caso, si van a las audiencias de la CIDH, no me acuerdo el número de audiencia, hay una audiencia específica sobre libertad de expresión en redes sociales, donde trata el gobierno de Facebook, el gobierno de Brasil, lleva este caso a instancias internacionales. Porque en juego está el derecho de, bueno, quiénes pueden existir en redes sociales y quiénes no, y quiénes tienen la censura mucho más cercana a su existencia, y cuál es la incidencia que tiene esto en sus vidas. Entonces, desde ese lugar, cuando bueno, se dio el escándalo mediático y demás, Facebook automáticamente le devuelve la imagen al Ministerio de Cultura, y esta pareja queda de alta. Pero eso me llevó a decir, bueno, claramente debe haber más casos, y no todos somos el Ministerio de Cultura de Brasil. Entonces, ¿qué le sucede a esta otra gente que no es el Ministerio de Cultura, pero se enoja y dice, esto está siendo injusto? Uno, ante un acto injusto, tiene intuitivamente una respuesta.
intuitivamente cuando hay un acto injusto. Ahora, la clase, muchas veces, o el estatus social es lo que nos permite accionar ante la injusticia y decir, bueno, ante esta injusticia voy y rompo todo, ante esta injusticia le digo a la justicia, le digo al Poder Judicial que tome una decisión. Y el siguiente caso es Celeste Liddell. Celeste Liddell también, una activista que en 2010 subió imágenes sobre mujeres aborígenes sin remera, pero claramente el tema de la cobertura del cuerpo es un estándar occidental, entonces, digo, hay ciertas comunidades indígenas, ciertas comunidades que dicen, no, no usamos ropa en el torso, somos mujeres y estamos desnudas, o sea, desnudas para lo que sea la occidentalidad, normalidad. Ahora, ¿cómo intervienen? Bueno, ella es una fotógrafa súper famosa australiana que sube fotos de mujeres indígenas, le dan de baja la cuenta, ella empieza un reclamo, y ahí es donde planteamos, la occidentalización obligatoria es parte de las plataformas de redes sociales. Digo, en el derecho, ustedes entienden que en el sistema interamericano existe algo de la autonomía de los pueblos originarios. Digo, se plantea, ¿no?, como una protección especial para comunidades originarias. No es el caso latinoamericano, el único, sino que también dentro de los estándares de la Unión Europea o dentro de los estándares del Tribunal Africano de Derechos Humanos, son similares. Pero, ¿cuál es esa protección cuando se llega en este lugar? Otro de los casos, volviendo a los pezones, fue el caso de una chica que en su momento era una influencer de Facebook que se llamaba Flor Frutal. Flor Frutal creó una campaña en Argentina que se llamaba No te preocupes, son pezones de hombre, que desde una fanpage que se llamaba, creo que Riot Girl o una cuestión así, ella subía fotos con su torso desnudo, pero con una imagen en A4 impresa con un pectoral masculino, un pectoral plano. Y la campaña fue bastante visible, de hecho existe a nivel norte o a nivel internacional la campaña Free the Nipple. Si buscan el hashtag Free the Nipple, van a encontrar como los resabios de la misma. Esto fue en 2008. Luego, en el contexto francés, en París, estuvo el caso de Gustave Courbet. El caso de Gustave Courbet fue un profesor que se llamaba Stéphane Cotignac, mal francés, nunca, pero que subió un cuadro que se llama El origen del mundo. Courbet tiene un cuadro de una vagina, un cuadro de una vagina que se llama El origen del mundo, un cuadro bastante conocido a nivel mundial, bastante famoso y con una cuestión de incidencia cultural, social muy importante. Era un profesor de arte y dice, bueno, yo voy a subir una obra de arte a la foto de portada de mi Facebook. Él fue censurado, y lo interesante de este caso es que este caso eso fue censura en 2011, y este profesor, con muy buen gusto sobre el arte, dice, pero esto es injusto. Y con la posibilidad de lugar socioeconómico, con la posibilidad de lugar global, dice, yo voy a iniciar un proceso judicial con esto. Inicia un proceso judicial y de hecho en 2016 atiende al Tribunal Superior de Justicia francés este caso, liberando de responsabilidad de intermediario, igual eso es un dato en particular. Luego estuvo el caso de Tess Holiday. El caso de Tess Holiday era una modelo gorda, muy gorda, plus size, que tenía una página respecto donde mostraba ella fotos modelando, siendo un cuerpo gordo, y una de las fotos que sube en bikini, creo que esto fue 2010, perdón con los números, lo tengo medio... ella sube su foto a Facebook y le empiezan a comentar como esto no es saludable, esto está mal, sos muy gorda, debería ser flaca, se llenó de trolls. Sí, y ella no bajó el contenido, pero el contenido fue denunciado tantas veces que fue bajado automáticamente. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿quiénes bajan el contenido? La baja de contenido está tercerizada. Digo, hay personas exclusivamente dedicadas a recibir las imágenes de denuncia, ya sea de TikTok, ya sea de Facebook, ya sea de Instagram, y dar de baja automáticamente. O sea, como tenemos una persona que no tiene idea de lo que está... O sea, posiblemente yo vea contenido de gente de Bangladesh y para mí sea ofensivo, y lo voy a dar de baja. Tipo, hay gente trabajando sobre esto, que es un trabajo bastante insalubre, tercerizado, y que hubo bastantes denuncias, porque claramente estas personas ven todo lo que se sube. Y eso muchas veces, porque se suben violencia contra personas, violencia física, violencia contra animales. De hecho,
pornografía, videos de pedofilia, o sea, múltiples contenidos que claramente plantean una afectación para una persona promedio. Es un trabajo insalubre. Y bueno, Tess Holiday, lo que es, de hecho, si la buscan en Instagram, fue etapa de Cosmopolitan, ahora actualmente es una modelo bastante conocida. Y lo que hizo fue una campaña para que le devuelvan su cuenta en Facebook. Ella estaba en Estados Unidos, tuvo la capacidad de llegar a los medios, y le fue devuelta automáticamente la cuenta. Entonces yo, en todo ese trayecto, y no los quiero aburrir más, dije, bueno, ¿por qué no hacer un caso así? Y el tema fue, dije, bueno, yo trabajo en AMAR, que AMAR es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales en Argentina, y estaba en contacto con una 5 minutos más y yo termino. Con una trabajadora sexual influencer que se llamaba María Riot. Y María Riot en Argentina fue la primera persona que inició un proceso judicial contra Facebook para que le den de alta nuevamente el contenido. Ella fue tipo, multada con 30 días de no publicar, no chatear y demás. Y ante eso iniciamos una acción judicial. Está el caso en redes sociales, digo, si ponen Facebook María Riot van a ver las notas de Clarín y demás. Y cuando nosotros presentamos la acción, o sea, nosotros presentamos la acción y no tuvimos respuesta de Facebook. Después de que tomó el caso mediaticidad, Facebook respondió 2 días después, no respondiendo a nosotros, sino dando una nota diciendo que devolvía la imagen. Y en ese momento fue la primera, o sea, ese momento fue la primera vez en mi vida que yo vi una ventanita que decía, te pedimos disculpas, alguien de nuestros operarios eliminó tu foto de manera incorrecta. A ver, la foto de María Riot era una foto artística de un semidesnudo, pero que en la parte de los pezones tenía cinta. Digo, tapaba los pezones, cumplía la normativa. Y eso fue uno de los primeros casos sobre los cuales trabajé. Creo que fue tapa de Interview. Interview es una revista española que ya no existe. Pero lo interesante de esto es como una de las preguntas que se planteaban era, bueno, ¿cuáles cuerpos están? Los cuerpos gordos son censurados. De hecho, si buscan actualmente en Instagram un hashtag que se llama visibilidad gorda, van a ver las censuras que sufren múltiples cuentas de personas gordas, porque claramente hay algo entre las denuncias y entre qué cuerpos no son estándares. Personas con discapacidad sufren censura actualmente. El tema de activistas antirracistas son foco de censura porque muchas veces entran en temas de debate y muchas veces por las denuncias se terminan dando de baja cuentas. Así también como el caso en particular, que a mí me parece muy interesante, es el caso de las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras y los trabajadores sexuales que hablan sobre derechos, porque claramente los trabajadores sexuales son un sector que no tiene... no tuvo como escucha por parte de los estados para legislación respecto al trabajo sexual. Entonces los perfiles de los y las trabajadoras sexuales que son visibles son dados de baja. Muchas veces son trabajadoras sexuales, pero no ofrecen servicios sexuales. Son activistas por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. De hecho, en el sistema interamericano también existe una charla respecto a trabajo sexual en Latinoamérica, trabajo sexual y derechos humanos, que fue creo que de 2018, si no me equivoco. Y cómo esta cuestión de quiénes tienen derecho a estar en Internet, porque claramente el estereotipo de la persona que tiene derecho a estar en Internet es una persona cis es que no es trans, cis es una persona que su género es acorde al género impuesto a la hora de nacer, y las personas trans son las que no blanca, heterosexual. Ha habido censuras de besos homosexuales, lésbicos en redes sociales, para parejas que se dan un beso, que lo suben como cualquier otra pareja, pero que son censuradas actualmente. Entonces, claro, pero no es solamente que a la gente no le parece adecuado, y acá está el punto esencial. No es que a mí me cae mal, y a ustedes 100 les cae mal, entonces vamos y denunciamos una cuenta y se da de baja por voto popular, porque claramente eso no refiere a los términos y condiciones. Hay algo detrás de esto que permite la bajada de contenido y que no debería estar, que puede ser unanimidad porque decimos, bueno, pero posteo en redes sociales, dale, vamos a activar la justicia por eso. Claramente vamos a activar la justicia por eso porque es parte de nuestros derechos reclamar, y la justicia tiene que atender cuestiones jurídicas de este tamaño y pronunciarse sobre las mismas. Tiene que estar a la altura de ello. Si ustedes tienen, seguramente, no sé si vieron o no, pero hay un capítulo de Black Mirror similar, que es sobre una madre que pierde la cuenta de un hijo o una hija muerta. Y eso voy con el valor afectivo. Nosotros muchas veces en las cuentas, muchas veces en el contenido que tenemos en las redes sociales, no son solamente bytes, no es solamente
nimia información, sino que hay información que refiere a nuestra identidad, hay información que refiere a nuestra afectividad, hay información que nosotros presumimos que es nuestra, pero que cuando sucede un conflicto con ya sea una empresa o una red social, no sabemos qué hacer. Si nosotros, en este momento, si ustedes pierden su Gmail, ¿qué pierden? ¿Ante quién reclaman? ¿Vamos a tener que pagar un abogado para reclamar para que nos mediante una acción autosatisfactiva o un amparo para que nos devuelvan la información? ¿Será posible que nos devuelvan la información? Y nosotros estamos en Capital Federal. ¿Qué queda para las provincias? ¿Qué queda si un juez de Capital Federal no entiende cómo funciona un link o cuánto vale la información? ¿Qué queda para un juez de Jujuy, de Salta? Yo soy de Salta, digo, sin desmerecer estas cuestiones, pero claramente hay ciertas cuestiones tardías, y la institución jurídica es una institución bastante vetusta, cosa que ustedes sabrán mucho mejor que yo. Claramente hay buenos profesores que intentan modificar esta cuestión, pero el derecho nos hace bastante estáticos. Entonces, claramente, y reitero, piensen en esta cuestión, que ahora, en cuarentena, pierden Instagram, pierden Gmail, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacemos? Perdemos Twitter. Digo, ¿qué hacemos? Porque las personas promedio no hacemos un backup de la información. Pensamos que Gmail es eterno. No hacemos un backup de los chats que tenemos en Instagram. Pensamos que más o menos... entonces, como, ¿cuánto vale esa información? Muchos de ustedes pagarían un montón por la información que tienen. Porque claramente la información vale mucho más de lo que actualmente valen las cosas. Entonces, es ahí donde nos ponemos con el derecho a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el derecho? Que imagínense que hace unas semanas el ministerio, la parte de migraciones, la dirección de migraciones, les secuestraron con ransomware, encriptados, información de migrantes. O sea, información hipersensible fue robada del Estado, donde pidieron una suma para que sean devueltas. Y el problema no es que esto haya pasado, porque claramente pueden haber errores o no. Digo, se pueden manejar con pendrive o manejarse con link de drive como si fuésemos nosotros, pero no, claramente son el Estado y tienen otra responsabilidad. Más allá de eso, lo peor fue que salió la Dirección Nacional de Migración a decir que ante un ataque hacker habían salido victoriosos, y 2 semanas después nos enteramos que los datos de estas personas están dando vueltas por internet. Y desde este lugar es también donde nos planteamos, ¿cuánto valen los datos personales? ¿Ustedes saben dónde están sus datos personales? No sé si saben, por ejemplo, que la iglesia tiene los datos de sus bautismos, aunque ustedes renuncien a ser parte de la iglesia católica. Digo, si ustedes hacen una apostasía, que es una forma de dejar de ser de la estructura católica, sus datos personales los siguen en poder de la iglesia. Digo, cosa que, por ejemplo, en un datea, si el dato es incorrecto, se puede modificar o no. Ahora, ¿saben quiénes tienen los datos? ¿Quién los manipula? ¿Para qué los usa? Y justamente es ahí donde nos ponemos en debate y en conflicto. A pensar, ¿no? A pensar cuáles son posibles soluciones. Y yo lo que les puedo recomendar, y mi pequeño aporte hacia sus carreras, quizás, o en su momento me hubiese gustado que sea un aporte hacia la mía, es que atrévanse a ser innovadores, a fallar, porque de verdad que el derecho nos hace muy estáticos. La Facultad de Derecho muchas veces nos encasilla, quizás fue mi experiencia, no lo sé, pero hay algo en el derecho que decimos, bueno, pero ¿cómo solucionamos esto? ¿Le damos más instrucción a los jueces para que sepan cómo funciona un link, para que sepan qué es un drive, para que sepan que Paint y no es lo mismo que ransomware? No lo sé, pero lo que sí puedo decirles es que necesitamos encontrar formas innovadoras de solicitar, de romper esta brecha de inacceso a la justicia, porque ante un acto contrario al derecho tiene que haber una respuesta al derecho, tiene que haber un camino posible, y ese camino posible es el que nosotros podemos. Entonces, desde ese lugar, los invito a plantearse la innovación como una forma de vida, y entender que tiene una ventaja generacional súper importante, que es básicamente manejarse con Internet, con las redes sociales y con todo lo que envuelve esto, de una forma mucho más liviana que otras personas que tienen mucho mayor edad, porque claramente no nacieron con esta cuestión. Y reiterando lo que decía Travieso al principio, claramente existe una brecha digital, claramente existe una brecha cultural que no pone en el mismo lugar a la persona que tiene
la tecnología o no, claramente hay muchas personas que no tienen acceso a la tecnología, eso lo sabemos, es gran parte de la población de sectores vulnerables, muchas veces racializada, la que no accede a estos lugares, y que a pesar de que acceda, a pesar de que pueda acceder, hay algo en el tema de la formación o políticas públicas que tienen que no solamente es el acceso al aparato tecnológico, sino el acceso íntegro a la tecnología, la capacidad de poder manipular esta tecnología al máximo uso posible, que sea una opción y no solamente un limitante, ¿no? Desde ese lugar nos parece interesante también empezar a hablar de las brechas, que no es solamente como brecha digital, la gente que no tiene y esta gente que sí tiene, sino que es brecha digital, personas que tienen tecnología, pero que su capital educativo permite un acceso limitado, su capital etario también permite acceso limitado, su capital cultural permite acceso limitado, y no es lo mismo lo que puede hacer, o lo que va a poder hacer Mirko, el hijo de Marley, que con un celular con Instagram, que lo que va a poder hacer cualquier otro niño en cualquier otra situación similar. No es lo mismo la posibilidad que va a tener Greta Thunberg en el norte global sobre jóvenes por el clima, sobre el movimiento del cambio climático, a lo que va a poder hacer una persona en la isla de Moria refugiada, que en estos momentos están tratando de huir para salvar sus vidas, ¿no? Digo, esos diferenciadores nos plantean que si bien el acceso se plantea desde el derecho como una posibilidad de igualdad real, es una ficción, y no todos somos tan iguales ante la ley. Les recomiendo que vean Social Media, ¿cómo se llama? El que le dije de Netflix, pero que lo vean con ojo crítico, que entiendan que muchas veces, tipo, pregúntense por qué, tipo, Netflix es una plataforma, Netflix es como una red social, que actualmente muchos no vamos a pagar, porque ustedes saben, pero es una red social, criticando el funcionamiento de las redes sociales. Entonces, sí, social dilemma, sí, el dilema de las redes sociales. Pero también muchas veces, mucha gente dice, bueno, pero son 6 hombres cis, blancos, heterosexuales, criticando al algoritmo, que bla, 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 paranoia. ¿Dónde estamos? Creo que justamente el punto de ser críticos es lo que nos habilita la cancha para poder tratar de movernos de otra forma. Tampoco podemos terminar paranoicos, porque digo, en este momento estamos dándole los datos a Zoom. Así que tampoco es para ese lugar, sino cómo confluimos entre el valor de nuestros datos, entender, por lo menos procesar, por lo menos conscientemente qué estamos dando, o tratar de hacerlo, y cuidarnos respecto a ello. Así que nada, mi nombre es Alejandro Mamaní, pero en redes sociales me pueden encontrar como Alejandro, y pueden criticar, preguntar o lo que fuere. Y en LinkedIn sí soy Alejandro Mamaní. Así que les dejo un gran saludo y empecemos con las preguntas si se puede. Perdón por el tiempo, creo que me pasé. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad, súper interesante tu exposición. Perdón, se escucha mucho ruido de fondo. Bueno, si les parece, empezamos con las preguntas. Vamos a leer algunas que pudieron escribir en el chat. Acá Lara García le preguntó en el momento que Pablo estaba realizando la exposición, así que bueno, entendemos que es una consulta para él. Pregunta, ¿qué se puede hacer en caso de que la persona sea de otro país? Es decir, ¿cuál es el proceso que se realiza si la persona que hace la publicación de datos personales de cualquier índole o fotos íntimas pertenece a otro país? No sé si estás por ahí, Pablo, como para contestar la consulta. Sí, estoy. Bueno, es una pregunta bastante complicada. Ahí hay que tener en cuenta que el lugar de aplicación que el juez tiene su virtualidad es dentro del país. Un juez puede, o sea, acá entran a jugar también principios de derecho internacional privado. Hay que ver si lo que sí también en el derecho internacional privado todo es a instancia de parte, o sea que podemos tener una sentencia acá que pueda llegar a ser cumplida en otro país, pero va a tener que ser realizada en otro país, que es donde se encuentra el servidor. Por eso, actualmente lo que se hace es pedir a Google que pedir por el mecanismo de remoción de Google que lo saque del índice, o sea, que lo desindexe al contenido para, digamos, que no sea accesible con alguna búsqueda. Y después también todas las páginas en realidad tienen un mecanismo. Y si no, hay que recurrir al principio de derecho internacional privado, ver cuál es el juez competente y probablemente litigar alguna parte del proceso en otro país.
esa es la cuestión, también se plantea, es bastante inaccesible también. Internet es un monstruo que nos es bastante difícil controlar, creo que ahí Alejandro lo planteó bastante. Es bastante complejo por ahí la situación. Y bueno, plantea también la situación de cuál es el derecho al acceso a la justicia, y no, pero es todo un tema en construcción también. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Después, Gisela María Suárez pregunta, no sé, bueno, a cualquiera de los panelistas que quiera contestar, ¿cómo se podría cambiar ese desconocimiento que tienen los jueces sobre cuestiones básicas de Internet? No sé quién de los panelistas que quiera contestar. Yo voy a dar un pequeño aporte, que creo que como hoy en día vemos la implementación de la ley Micaela con mucha resistencia en muchos casos, claramente la analogía es solamente técnica, los jueces necesitan tener como una perspectiva respecto a la tecnología, mínimamente prepararse, porque claramente hace 30 años no es lo mismo que hoy, e inclusive como lo decía al principio, tipo, hace 4 años no es lo mismo que soy, y desde ese lugar es donde tipo, la justicia debería prepararse no por la mera preparación en sí, porque la preparación de estos jueces es lo que posibilita el acceso a la justicia de las personas. Y si un juez no entiende qué se le está planteando, está denegando la justicia. Entonces, desde ese lugar, el Estado tiene la obligación de preparar a los jueces a la altura de los tiempos. No sé, Pablo, si vos querés agregar algo, si no hago un pequeño aporte. Adelante, Ernesto. Bueno, gracias, no quería ocupar espacios, que ya me ocupé el chat, así que ahora concuerdo en parte con lo que dice Alejandro, pero con lo que dijo en la exposición, particularmente sobre que los jueces no son omniscientes, ni los jueces, ni los fiscales. Entonces creo que el cambio de la justicia es más profundo que el hecho de capacitar al juez. Los jueces, pensemos, un juez incluso previo a Internet, fallaba sobre cuestiones médicas, mala praxis, sobre accidente de tránsito, sobre todo un surtido de contratos, y se suponía que el juez sabía todo. Y se esperaba que el juez supiera todo. Hoy en día, con Internet queda manifiesto que eso no es así. Entonces tal vez el camino sea un mayor apoyo por parte de los auxiliares de la justicia, por parte, por ejemplo, de los peritos. Hay muy poco trabajo sincronizado, por ejemplo, en materia penal, entre el Ministerio Público, fiscal y los peritos. No hay gabinetes de apoyo en esta situación. Es casi imposible pensar que todos se... A mí me toca trabajar en el seminario, por ejemplo, de cibercrimen que tenemos en la Facu. Uno de los docentes soy yo, otro de los docentes es Adnan Girardi, que es el perito informático de casación, y otro de los docentes es Ariel Simone, que es abogado de casación. Ariel es como el más penalista. Hernán es el informático. Y yo vengo a hacer algo así como el que va por el medio, intentando sincronizar un poco las dos posturas. Y el tema es ese, es integrar sujetos al proceso y darle su lugar de participación, digamos, escuchar, porque también es cierto que los jueces, y esto cualquiera que practique, que haya litigado lo sabe, los jueces se creen, muchos de ellos realmente que saben todo. Y pocas veces dan lugar a la ayuda de otros. Después de mucho trabajo, empezaron a darle más bola a los psicólogos, por ejemplo, particularmente en casos de abuso sexual infantil. Pero costó. Ahora recién les está dando un poco más de bola a los peritos informáticos. Pero cuesta. Pero bueno, es todo un trabajo en conjunto. Está muy
muy bueno y que es necesario empezar a hacer, pero lo tendríamos que haber empezado a hacer hace 20 años. En algún momento tengo que empezar. Pero bueno, ese era mi aporte nomás. Yo lo único que también puedo agregar a lo que ya han dicho es que es también un cambio cultural de parte también de los justiciables, de entender y de ir a pedir a la justicia la tutela de sus derechos también, porque la verdad que no está muy difundido que estas situaciones puedan resolverse por el ámbito de la justicia, que concuerdo que es el lugar donde deben ventilarse y donde debe darse una resolución que merite los derechos en un sistema de solución de conflictos legítimo. Pero también me parece que tiene que ver del lado también de la sociedad civil, tiene que recurrir a la justicia en ese sentido. Por ahí yo soy abogado particular y me han consultado muchas veces sobre estos temas y la verdad que les parece muy complejo o como saben que los jueces por ahí son bastante complicados, no quieren animarse a ir a la justicia, y entonces también, digamos, se dejan de tutelar derechos muchas veces porque la misma persona vulnerada no concurre. Eso es lo único. Digo, esto no es como señalar a la víctima, sino como animarla a que vaya a la justicia y que luche por eso también en la justicia. Eso, nomás. Bueno, genial. Muchas gracias, Pablo, Ernesto, Alejandro, por los últimos aportes que le agregaron al panel. Y nada, antes que nada queríamos volver a agradecer a los panelistas, a los estudiantes que participaron y también a los que fueron parte del armado de este primer Congreso de Derecho. Más que nada también resaltando, ¿no?, la importancia de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, y del acceso a estas tecnologías como un derecho docente estudiantil, y también poner en relieve la importancia de la informática en nuestra enseñanza, porque en estos tiempos que corren y en los que vienen irrumpen en el escenario jurídico y como futuros abogados no podemos ser ajenos a eso. Vamos a ser parte del derecho y es algo que es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. También volverles a comentar, que es algo que Sofi ya estuvo comentando al principio, de que SUR es un movimiento universitario, que estamos a nivel nacional, estamos en varias universidades y vemos fundamental generar estos espacios de participación estudiantil para que entre todos podamos aportar, ¿no?, y consolidemos nuestra formación con el objetivo de seguir construyéndonos y construyendo una universidad pública, gratuita, crítica e inclusiva y ante todo de calidad. También a lo que vamos con esto, desde que, bueno, que les invitamos a que les que quieran puedan participar del armado de estas actividades, nos pueden buscar en nuestras redes, ya entiendo que muchos nos conocen, y nada, eso, agradecerles a Ernesto, a Pablo, bueno, el doctor Travieso se tuvo que retirar, pero a Alejandro también les agradecemos. Y nada, también les pasamos, les recordamos que mañana seguimos con lo que es el Congreso, que está el Congreso tenemos el panel de lo que es la regulación del teletrabajo, y la semana que viene, jueves y viernes, también tenemos los demás paneles. Así que nada, agradecerles y celebrar esos espacios.